hermana Imania, papá, allá donde se encuentra, tú llega a esta hermosa
hermanos? A su nombre. Gloria. Así vamos a cantar 5 alabanzas. Gloria a Dios, a su nombre. Gloria. Así le vamos a cantar. El fin del mundo se acerca ya, ¿ven? Gloria a Dios. El fin del mundo se acerca ya. El evangelio se acabará. Ya las señales se están cumpliendo. Se están cumpliendo como el Cristo está. Querido amigo, Cristo te ama. Ya no haga duro tu corazón. Grítale a Cristo, Él tiene el salvo. Grítale a la paz, la resurrección. Una alegría dará a la gente desesperada por su maldad. Será el lloro y el crujir de dientes, lo que predica y no existirá. Querido amigo, Cristo te llama, y apaga puro tu corazón. Grítale a Cristo, Él quiere tu alma, y abrazar en la resurrección. En aquel día estará la gente desesperada por su maldad. Será el lloro y el crujir de dientes, lo que predica ya no existirá. Querido amigo, Cristo te llama, tu corazón. Cristo te tiene tu alma, es la parte de la resurrección. Aleluya, así vamos a cantar la otra alabanza. A su nombre, Gloria. gloria a Dios. A su nombre, gloria a Dios. ¿Quién vive? Gloria a Dios. A su nombre, gloria a Dios. Así vamos a cantar esta alabanza que dice allá en aquel reino. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, a su nombre. Allá en aquel reino del pan y santidad, a donde irá el cordero de la pero también. Allá no habrá tristeza, y ya no ni dolor. Todos sus aleluya, júbilo también. Veremos sus calles, calles de oro. Veremos sus carros, carros de fuego. Ángeles cargantes se ponen a la ciudad. Porque dice hermano, vamos hasta allá. Veremos sus calles, calles de oro. Veremos sus carros, carros de fuego. Ángeles cargantes se ponen a la ciudad. Porque dice hermano, vamos hasta allá. Veremos sus calles, calles de oro. Veremos sus carros, carros de fuego. Ángeles y arcángeles se ponen a llorar. Porque dice hermano, vamos hasta allá. Dice hermano, vamos hasta allá. Amén. Vamos a ver la madre que la bendiga. Hermanos, que el Señor les bendiga. Si vamos a dejar con un tiempo de tres alabanzas a nuestro hermano Brian. Amén.
Señor. Grande y maravillosa son tus obras, con do mayor y sol. Do mayor y sol. Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Que no te temerá, oh Señor.
pero las primeras dos eran alabanzas, así que, pero ya le cantamos al Señor. Dios le bendiga. Amén. Hermanas, que el Señor les bendiga. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su pueblo. Dios bendiga a la hermana María José que está aquí con nosotros. Así la vamos a dejar con un tiempo de 3 alabanzas. Pues vamos a cantar 2 alabanzas nosotros. Vamos a dejar con la última alabanza a nuestro hermano Francisco con el tiempo de los coros. Gloria a Dios, su nombre. Gloria. Aleluya. Sí, vamos a pararnos para cantar los coros. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, su nombre. Mira qué lindo se ve.
Bueno es el Señor. Cristo vive. Así vamos a orar para el tiempo de la predicación. Y vamos a decir: buen Dios y Padre que estás en el cielo, te damos las gracias, Padre Celestial, porque nos has permitido, Señor, cantarles alabanza a los coros, Padre Celestial. Grande es tu misericordia, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, hoy te venimos pidiendo que guardes, papá, la predicación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que el pastor con nosotros. Gloria a Dios. El Señor les bendiga. Amén. Qué bueno es el Señor. Dios les bendiga, hermanitos. Amén. Capítulo 16 del libro de los Hechos, para la gloria y honra del Señor. Dios bendiga a todas mis hermanas que ya están presentes para honrar y glorificar a nuestro Dios Todopoderoso que nos ha bendecido. Amén. Hermano, pero yo no ando pisto, pero andas a Cristo. Amén. Estás bendecido, estás bendecida. Hermano, es que mire que mi esposo ya no me quiere. Amalo vos. No andes esperando que Él te ame. Ámelo usted. Amén. Porque Dios va a venir por los que lo aman. Amén. Y ninguno que rechaza o tiene odio en el corazón entrará al reino de los cielos, sino los que aman. Amén. El que perdona. Amén. Y a su nombre. Gloria. Capítulo 16, hermanos, del libro de los Hechos, verso 25. En el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo, dice la Biblia de esta manera: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Gloria al nombre del Señor. Bien, la porción que hemos leído, hermanos, en el capítulo 16 del libro de los Hechos, nosotros encontramos, hermanos, que el apóstol Pablo, hermanos, tenía un propósito y era ir a predicar a Asia. Pero encontramos, hermanos, que la Biblia dice que le fue prohibido por el Espíritu Santo ir a predicar a ese lugar. Oiga, y usted podría decir: hermano, ¿y que no es la voluntad predicar el Evangelio? Sí, hermano, la voluntad de Dios es predicar el Evangelio, pero el Evangelio de Dios se predica bajo la dirección de Dios, bajo la cobertura de Dios. ¿Cómo vamos a ir a predicar, hermano, estando en pecado? No, a que nos arrandee el diablo vamos a ir, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque si estamos en alguna área mal, no podemos tener el respaldo de Dios. El respaldo de Dios se obtiene cuando nosotros oramos, cuando nosotros leemos, cuando nosotros ayunamos, cuando nosotros vigilamos, cuando nosotros estamos atentos a la voz de Dios. Ahí es cuando el poder de Dios entra en nosotros y de repente nosotros abrimos la boca y ya no somos nosotros, sino que es el Espíritu de Dios el que habla nuestra vida. ¿Ah? Amén. A su nombre. Gloria. Entonces, pero nosotros debemos de darnos cuenta que no siempre será la voluntad de Dios el predicar la palabra de Dios, porque sea malo o no, sino porque Dios ya tiene determinado en qué momento y en qué lugar vas a abrir la boca. Hermano, mire, muchas veces uno, hermano amado, está en lugares donde uno no puede hablar de Cristo, y no es porque sea malo hablar de Cristo, sino porque no hay, hermanos, no son los momentos adecuados en los que nosotros vamos a hablar de Cristo. Imagínate que estás en clases en la escuela y vos vas a hablar de Cristo, caer mal vas y a su nombre. Gloria. Amén, hermano. O sea, tú vas a hablar de Dios a la persona que te dé entrada para hablar de Dios. Por eso dice que le fue prohibido por el Espíritu Santo predicar la palabra de Dios en Asia. Entonces dice que, hermano Pablo, hermano, recibió revelación, un sueño, dice, ahí dice, en el capítulo 16, tuvo un sueño donde un varón macedonio le decía: pasa a Macedonia. Y dice la Biblia que él entendió que Dios le llamaba a la predicación. O sea, hermanos, ¿qué hizo él? Entender, hermanos, lo que Dios le había mostrado, hermanos. Dice que cuando entraron, hermanos, a las ciudades de Macedonia, entraron por varias ciudades, pero en la ciudad que se quedaron es en la ciudad de Filipo. Dice ahí, hermanos, que encontraron a una vendedora de púrpura llamada Lidia. Dice que, hermano, esta mujer era temerosa de Dios y era servidora de Dios. Y dice la Biblia, hermanos, que ellos, hermanos amados, entraron, y dice
dice que aconteció que mientras ellos iban a la oración, les apareció, dice, una mujer con espíritu de adivinación. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, hermano, mire, cuando uno hace la obra de Dios, vamos a encontrar casos, bendito Dios, de personas que uno nunca se imaginaba en la vida. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado nosotros, los que predicamos la palabra del Señor, personas con enfermedades de muerte, personas que se ven bien así, bien enteritas por fuera, pero por dentro tienen el organismo deshecho, tienen cáncer, cáncer de mama, cáncer en el hígado, cáncer de colon, personas que tienen enfermedades? Aún, hermano, llega uno a encontrarse, hermanos, personas que practican la brujería, personas que practican el esoterismo, personas que practican el satanismo. En el evangelio vamos a encontrar, cuando nosotros hagamos la voluntad de Dios, vamos a encontrar personas, hermanos, de lo peor en esta tierra, bendito Dios. Pues usted no debe de asombrarle, porque a eso es lo que a Dios le ha llamado, a predicar la palabra del Señor, a hablar de Dios y a no detener lo que Dios ponga en nuestra boca. Fíjate que hay gente que Dios le pone palabras en la boca, pero con tal de que el hermano, la hermana no se sienta mal, ya no le predican lo que Dios les está dando, ya no le predican lo que el Espíritu de Dios les está dando, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos desviamos de los mensajes de Dios por agradar al hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí no se trata de agradar al hermano, de agradar a la hermana, se trata de agradar a Dios día a día y a su nombre. Hermanos, es que no estamos llamados para agradar a las personas, estamos llamados a agradar a Cristo, para agradarlo a Él. Dice la Biblia que estos hombres encontraron a una mujer con espíritu de adivinación. O sea que se mueven los espíritus de adivinaciones en la tierra, hermanos. Porque miren, hay personas, hermanos, que dicen que Dios las usa, pero muchas veces, hermanos, son guiados no por el poder de Dios, sino por, hermanos amados, por espíritus demoníacos, bendito Dios. Espíritus, hermanos, que se le introducen a la gente. Bendito sea el nombre del Señor. Imagínense que dentro de la iglesia hay gente que todavía lee el horóscopo. Hay gente que si yo le pregunto ahorita, ¿y ustedes qué signo zodiacal son? Algunos son Cáncer, algunos otros son Piscis, algunos otros son hermanos Géminis, algunos otros son Tauro, y hermano amado, bendito Dios, Acuario. Y si les preguntamos, hermano, todo se lo puede, bendito Dios. Pero si le preguntamos cuál es el salmo más largo de la Biblia, no sabe. Si le preguntamos cuál es el salmo más pequeño de la Biblia, no sabe. ¿Cuál es el salmo más largo de la Biblia? Vaya, vamos a ver. Ese es el salmo más pequeño de la Biblia, el Salmo 117. El salmo más grande de la Biblia es el Salmo 119. Amén. ¿Cuál es, hermano, el versículo más chiquito del Antiguo Testamento? No matarás. Y a su nombre. Hermano del Antiguo Testamento, ese parece que es no matarás, según me acuerdo yo, y si no, alúmbreme usted. Pero ¿y cuál es, hermano, el versículo más chiquito de todo el Nuevo Testamento? Jesús lloró. Ese hasta los niños lo pueden. Jesús lloró, dicen todos. 11:35 de Juan, bendito Dios, y a su nombre. Pero hermano, hay cosas que nosotros sabemos, pero hay cosas que ignoramos, bendito sea el nombre del Señor. Imagínese, hermano, que para orar por una persona con brujería, que practica la brujería, no debe de ser cualquier clase de cristiano. O sea, tiene que ser un cristiano, número uno, en obediencia. Número dos, que ayune. Número dos, que ore, que lea, que trate de esforzarse para poder ir, hermanos amados, a orar, hermanos, por un enfermo o por una persona que practica brujería. No es cualquier bolo el que va a ir a poner mano, bendito Dios. Porque cree, hermanos amados, que yo, hermanos, soy bien celoso en el área de que a mí, mire, hermano, quizás yo no tengo así. Yo he hablado profecía cuando Dios me ha hablado profecía. A mí me ha dicho decirlo esto y esto y esto y esto a tal persona. Porque la Biblia dice que hay de aquel que diga que el santo ha hablado y el santo no ha abierto su boca. O sea, cuando Dios me ha dado y me ha puesto palabra, yo le he soltado sin miedo. Pero hermano, no crea, hermanos amados, que solo porque Dios una vez te habla todos los días te va a estar hablando. Hey, ¿cómo está, Juanita, por ahí? No, hombre, aquí estoy en Victoria, Señor. Fíjese que ahorita ando en la rebusca aquí, en el mercado trabajando. No, las personas que Dios les habla, número uno, hermano. Bueno, que el que Dios le habla no es del que quiere ni es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Pero para que Dios te hable, se necesita, hermanos amados, estar atentos a la voz de Dios y a su nombre.
número uno, hermano, y Dios, hermano, le va a hablar a lo suyo, bendito Dios. Pero es necesario que nosotros pensemos y meditemos, hermano amado, que, hermanos amados, así como a esta gente, hermanos amados, se les presentaban personas con espíritu de adivinación, también a nosotros nos presenta gente con espíritus inmundos, hermano. Si veces usted no ve a las personas, si veces usted ve que una persona, mire, yo en una ocasión, bueno, la vez que estuvimos en Guatemala, hermano, de 3 brujas habían en el culto, bendito Dios, en el culto, y a su nombre. Y cuando empezó el tiempo de los coros y el tiempo del movimiento, de la predicación, hermano amado, no, hombre, si es que se empezaron a revolcar dos como que eran ligosas, bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros, hermanos, orando, si como 2 horas estuvimos en oración, bendito sea el nombre del Señor, como 2 horas orando, hermano, hasta que 2 de ellas fueron liberadas y se fueron, bendito sea el nombre del Señor. Una se fue y las otras 2 ahí quedaron, hermano, oramos por ellas hasta que Dios libertó. ¿Qué quiere decir? Que cuando hacemos la obra de Dios se nos van a presentar casos en el Evangelio, bendito Dios. Al apóstol Pablo y a Silas, dice que ellos iban a la hora de la oración y se les presentó la muchacha con espíritu de adivinación. Muchas veces, hermano, hay gente con espíritu de adivinación que se nos pone en el camino y de repente, mire, le va a pasar esto, tenga cuidado, y de repente te pasan las cosas. Pero ¿por qué a veces, hermano amado, no sucede? Porque no oramos, porque no tratamos, hermanos, de esforzarnos, de agradar a Dios todos los días de nuestra vida. Es importante tomar en cuenta que como cristianos evangélicos no podemos vivir descuidados, y a su nombre. Gloria. ¿Ya te has puesto a pensar cuánto tiempo tenés de que alguien no te pide oración? ¿Cuánta gente, hermanos, te ha dejado de cuánta gente que antes te pedía oración, pero ahora ya no te pide oración? ¿O cuánto tiempo tiene, hermano? ¿Y usted cuánta gente le ha pedido oración? Fíjese que para la gloria de Dios a mí nadie me pide oración. Fíjese que nadie me molesta en esa área. Usted, hermano, la gente te va a pedir oración cuando tú eres de oración. Dios te va a poner gente, y si tú no eres de oración, te va a poner a alguien, Dios, en el camino para que esa persona te ayude a que tú puedas orar. A su nombre, hermano. Por eso es bien necesario que nosotros, hermanos, como hijos de Dios, veamos los casos que se les presentaban a los apóstoles. Hermano, dice que en el mismo momento aquella mujer empezó, hermano, a tratar de vanagloriar al apóstol Pablo, porque dice la Biblia que iban pasando los días y cuando ella los encontraba, les decía: este es el siervo del Señor. Les decía a la gente: hey, este es el siervo del Señor, siervo del Dios Altísimo, les decía, bendito Dios. ¿Quién le daba a entender, hermanos? Trataba de vanagloriarlo, bendito Dios. ¿Por qué? Porque cuando el diablo sabe quién eres tú y que estás sirviendo a Dios y que tienes un llamado de Dios, va a tratar de meterte altivez, te va a tratar de meter vanagloria para que tú te creas más que los demás. Porque cuando nos creemos más que los demás es cuando la gloria de Dios se aparta de nosotros, y a su nombre. Y ese es el mayor problema que estamos teniendo hoy en los últimos tiempos. Si viene alguien y nos dice: siervo del Señor, no, hombre, nosotros, hermanos, hasta nos ordenamos la corbata, el saco y toda la cosa, bendito Dios. ¿Y qué pasa? Que empezamos a llenarnos de vanagloria. ¿Cuántos predicadores de la palabra de Dios? ¿Cuánta gente que predica el mensaje de Dios se ha arruinado porque la misma iglesia les dicen que son las grandes cosas? Bendito Dios, el siervo del Señor, el ungido de Jehová. Si a nosotros eso nos gusta, bendito Dios, a la carne eso le gusta que le digan que es la gran sierva del Señor, llena de poder y autoridad, pone manos en los enfermos y la gente se sana. Ah, no, hombre, nosotros empezamos rapidito y nos llenamos y nos llenamos, bendito Dios, y a su nombre. Y después perdemos la humildad, perdemos la sencillez, y por último ya no es aquel hermano humilde, ya no es aquel pastor que el pueblo se le acercaba de repente: hermano, mira, contarle sus problemas. Ya hoy tienen, hermanos, ya tienen, hermanos, ahí, hermanos, hasta cita piden para que, bendito Dios, hasta cita le hacen al pastor para que el pastor pueda ponerles atención, bendito Dios, y a su nombre. Eso es lo que pasa cuando a nosotros se nos olvida de dónde estábamos. Eso es lo que pasa cuando nosotros nos creemos que somos cuando no somos nada. A su nombre. Cuando nosotros lo único que somos son siervos inútiles del Señor, que lo que Él nos mandó a hacer, eso hicimos, dice la Biblia.
Sí, hermano, pero ¿qué es lo que está pasando? Lo que estaba pasando aquí es que esta mujer les decía: ¡hey, siervos del Dios Altísimo! ¡Siervos del Señor!, les decía esta mujer. ¿Qué estaba haciendo? Metiendo vanagloria. Pero dice la Biblia que el apóstol Pablo no se agradó de eso. Porque el apóstol Pablo, hermano, número uno, era dirigido por el Espíritu Santo. Era dirigido por la misericordia de Dios. Y cuando empezó, dice que pasaron los días y desagradó a Pablo. Yo me imagino que Pablo no discernió el espíritu inmundo de la noche a la mañana. Tuvo que el Señor darle, bendito Dios. ¿Cuántas veces vemos, hermanos, personas que se miran bien espirituales, pero al fin y al cabo vienen a ser grandes culebras, hermano, y a su nombre? Porque decían por ahí: cara vemos y corazones no sabemos. Amén, hermano. Vea que hay gente que llega a la iglesia que se mira bien espiritual. Personas que se miran bien espiritual, hasta se portan prudentemente, pero de repente grandes, hermanos, grandes problemas, bendito Dios, aleluya. Que no, hermano, y uno dice: yo pensaba que la hermana era espiritual, y no es que era espiritual, aparentaba ser espiritual. Y yo, que tan serio miraba al hermano, dice, tan gran siervo del Señor, y como viera, como que hasta danzaba el hermano, viera que hasta así lo hacía. Hermano, si es que el evangelio no es de apariencia. Dice la Biblia que el árbol por su fruto se conoce, y a su nombre. No podemos decir que estamos dando frutos buenos cuando nuestras actitudes son malas delante del Señor. Cuando nosotros, hermanos, decimos ser y no somos, bendito Dios. Dice la Biblia, hermanos, que el apóstol Pablo le dijo: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella espíritu inmundo. Y en el mismo instante dice que aquella mujer fue liberada. ¿Por qué? Porque cuando, hermanos, estamos con Dios y reprendemos toda obra de las tinieblas, todo espíritu malo tiene que salir de nuestra vida. Cuando tú eres una mujer de oración y le dices: Señor, en el nombre de Jesús, fíjate que este carácter demoníaco que tengo, yo en el nombre de Jesús lo pongo en tus manos, échalo fuera, hombre, Señor. Voy a orar 1 hora diaria antes de levantarme todos los días. Hermano, yo te aseguro que cambias. Yo te aseguro que mejorás. Te digo por qué. Porque eso fue una de las cosas que yo: Señor, yo soy bien bravo, soy bien altivo. Señor, soy bien arrogante, petulante. Señor, a medio mundo ofendo y no me doy cuenta hasta que la gente es enemiga mía. Perdóname, Señor, le dije yo un día: Señor, si en algo yo te fallo, perdóneme, pero yo voy a orar todos los días 1 hora para que usted cambie mi carácter soberbio y altivo que yo tengo, hermanos. Y en una ocasión le dije al Señor: Señor, fíjese que yo siempre digo malas palabras, porque de repente platicaba con los hermanos cuando llegaba a la iglesia, y de repente se me salía un puya, se me salía una palabra así, soese, y de repente, hermanos, se me salía una palabra, hermano, obscena, y de repente, hermanos, siempre, en todas las pláticas que hacía, estaba hablando de Dios, y ¡pum!, se me salía una palabrita rara, y a su nombre. Y se me salía una mala palabra. Vino un día y le dije: Señor, le dije yo necesito que usted me ayude a cambiar. Así que cada vez, Señor, que vaya a decir una mala palabra, que me muerda la lengua. Ay, Dios guarde, como 2 meses anduve la lengua toda hinchada, hermano, y a su nombre. Porque es lo que necesitamos nosotros. Sí, pues necesitamos mordernos la lengua para no perder a los demás y no hacerlos sentir mal. Si nosotros, hermanos, con una palabra podemos quebrar a una persona. Amén, es cierto. Con una palabra podemos quebrar a una persona. Con un mal gesto podemos hacer que alguien se sienta mal y que se aparte del evangelio y vaya a parar a las llamas del infierno. Pero tenga por cierto que de eso va a dar cuenta a usted y a su nombre. ¿Qué tal? Y Pablo le ha dicho: vaya, esta señora tanto que anda fregando, vaya por allá, me demonia. No le dijo así el apóstol. Dice la Biblia que reprendió el espíritu malo que ella daba y en el momento quedó libre. Amén. Pero nosotros, hermanos, no reprendemos al diablo, nosotros reprendemos al hermano y a su nombre. Este viejo dice: mira cómo es de bravo, vea, ay, qué pues, y qué altivo, y aleluya. No se trata de eso. Se trata de reprender el diablo que se le mete al hermanito y a su nombre. No es el hermano, no es la hermana, es el diablo que se le mete por rato. Son los chapulines que de repente, hermano, se le andan, hermano, queriendo meter y de repente se le salen, bendito Dios, y a su nombre. Pero el apóstol Pablo no se anduvo amargando. Te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y dice la Biblia que por haber hecho ese milagro,
Dice la Biblia que esa mujer le daba gran ganancia a sus amos. Pero cuando ya no tenía el espíritu de adivinación, ya no le daba ganancia. ¿Por qué? Porque ya había entrado Jesús al corazón de ella, ya había quedado libre. Entonces dice que lo acusaron, dice, ante los del foro, dice, y dice que empezaron a acusarlo y lo llevaron a un lugar donde lo golpearon, los maltrataron al apóstol Pablo, a Silas. ¿Por qué los maltrataron? Porque, hermanos amados, estaban haciendo la obra de Dios y a su nombre. Si cuando se hace la obra de Dios, hermano, no piense que usted va a caer bien. Cuando usted sea una buena sierva de Dios o un buen predicador del evangelio, no siempre va a caer bien. Porque no somos moneditas de oro, mucho más los hijos de Dios somos aborrecidos. Jesús dice en Mateo 24, dice, el mundo los aborrecerá. Entonces usted debe estar consciente que los verdaderos hijos de Dios que se esfuerzan para llegar al cielo, va a haber gente que no te va a querer. Va a haber gente que te va a querer echar zancadilla. Habrá otra gente que te va a querer derribar. Va a haber gente, hermanos, que va a querer hacernos sentir mal. Pero ahí es donde nosotros debemos de estar plantados en la palabra que se nos ha predicado y a su nombre. Hermano, que feo canta. Hermano, es que usted mucho se equivoca en el teclado. Siga adelante, siga cantando, siga predicando. Si tiene errores, pues enmiéndelo, pídale a Dios que le ayude. Y en el camino algo hará Dios y a su nombre. Hermano, yo que siempre que hablo con una hermana y yo me hago la brava con ella, se van de la iglesia. Porque no mejoramos ese carácter, hermanos. Si Pablo y Silas fueron llevados, dice la Biblia, fueron azotados por los romanos. Dice que los golpearon, hermano, y los metieron a la cárcel por predicar el evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Por un milagro que habían hecho, hermanos, fueron presos y fueron castigados, hermanos amados. Pero de algo hay que estar seguro, que en el problema tiene que haber oración. Dice la Biblia que estaba orando Pablo y Silas a medianoche. ¿A qué hora ora usted? Ay, hermano, yo solo en el culto doblo rodillas. Dios guarde, María, y a su nombre. Libértala, Jesús, y a su nombre en esta noche. No, yo solo en el culto oro, pastor. Es que solo en el culto tengo santa paz. No, hombre, hermano, si la paz está en nuestro interior, la paz debe de estar en nuestro corazón. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. La paz de Cristo, dice allá en una de las cartas, hermano, que envía el apóstol Pablo, hermano, a sus discípulos. Dice la Biblia que dice la Biblia, la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Paz en medio de la tormenta. Pero dice la Biblia que cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, dice la Sagrada Escritura, hermanos amados, que ellos estaban presos en la cárcel, pero ellos a medianoche estaban orando y cantando a Dios. O sea que el cristiano no tiene tristeza, tiene que tener gozo en medio de la tormenta, tiene que tener alegría en las dificultades. El verdadero creyente debe de alegrarse por lo que le pasa en la vida, sea bueno, sea malo. Pablo decía esta palabra muy importante. Decía Pablo, sé tener plata en abundancia, sé tener dinero, y sé no tener. Ya sea que teniendo o no teniendo, siempre adoro a Dios, siempre me gozo. ¿Por qué? Porque este evangelio no es por cosas terrenales. El gozo lo debemos de andar en el alma y a su nombre. Pero hay gente, hermano, que no tiene pito. Ay, anda brava la señora y anda metiéndole leño a medio mundo. Pobre los chuchos, hermano, el gato, y de repente le presenta un taco así, lo aplasta. Dios guarde, si no aplasta el marido porque es gordo el viejito y a su nombre, porque está demasiado gordo, no porque ya lo hubiera aplastado, bendito Dios, y a su nombre. Sí, no se puede ser así. No podemos ser así, hermano. No, peleemos contra la carne que se revela, hermano. No, hombre, hermano, mire, yo le voy a decir algo. Si usted, mire, si Dios siempre permitiera que siempre tuviéramos dinero, Dios, hermano, supiera que ya nuestras oraciones no fueran iguales, hermano. ¿Cómo es la oración nuestra cuando tenemos problemas? Padre, en el nombre de Jesús. Ay, Señor, ven una hora en la mañana, otra hora de oración al mediodía, y otra hora a la hora del culto, y una hora antes de dormir, cuando estamos afligidos. Pero cuando tenemos pito, ¿qué pasó, hermano? ¿Por qué no ha venido todas las semanas? Mira, hermano, que tengo un problema, que no hay los zapatos que tengo que comprar. Dios me proveyó $5,000 y los zapatos que yo quiero no los hay. Yo decía su nombre. Porque toda la semana que anduvo pito,
Sí, allá aparecemos ya cuando ya solo andamos ya los $5 ya. Amén. No se puede. Si nosotros vemos la Biblia, Pablo dice la Biblia que ellos a medianoche estaban en oración a su nombre. Yo en medianoche de repente hago grande bulla, hermano. Me medio dormido, hermano, de repente así. Pero en algo que dejan por ahí, dejan una silla mal parqueada. Pero yo trato de tener intimidad con Dios. Amén. Tenemos que tratar de tener intimidad. Porque para predicar la palabra de Dios no es que vos vas a venir al culto. Hermano Juanito lleva el mensaje y el hermano Juanito no ha orado, no ha leído, ni se ha congregado, y a donde quiera que abre la Biblia, ahí predica. Por eso es que predicamos locuras. Por eso es que cuando estamos al frente no hayamos ni que hablar. ¿Cuántos minutos es la predicación del hermano? 5 minutos para la gloria del Rey. Y gloria a su nombre. Porque no leemos. Pero cuando nosotros oramos y leemos, siempre Dios pondrá palabra para su pueblo. Siempre Dios va a dar una palabra. Y usted va a confirmar que el mensaje hará algo especial en usted. Pero dice la Biblia, ¿a qué hora oraba Pablo? A medianoche. Estaban orando y estaban cantando himnos a Dios. ¿Qué hacemos nosotros a medianoche? Estamos en el celular. Y hermano, así, aleluya. Y en el celular no nos da sueño usted. No nos da sueño. No, hombre, hermano amado, qué tremendo. ¿Sabe algo? Veo como 2 semanas que no duermo. Como 2 semanas que no duermo. 2 semanas. 2 semanas que no duermo. Y aquí oro y leo y no me da sueño. Y a su nombre. ¿Por qué? Porque hay que estar alerta. De un momento a otro va a sonar la trompeta. De un momento a otro va a sonar la trompeta. Y esto usted no lo entiende porque usted no vive en el Espíritu. Pero si usted vive en el Espíritu, usted misma va a sentir de repente en la madrugada que Él es el Señor. Con algo te despierta el Señor. Y te acabas de dormir 2 horas a dormir y empelar las grandes pepas, los grandes faroles. Y usted va al baño y dice, Señor, no tengo sueño. Se va a acostar, nada, se da del otro lado, nada, le tira la pierna al maestro, nada, y hermano, nada. Pero es que debemos de entender que Dios no nos quiere durmiendo, nos quiere orando, nos quiere vigilando. ¿Usted cree que uno vigila solo en las vigilias? Que, hey, voy a ir a la vigilia, hey, voy a vigilar. No, si usted debe de velar y orar todos los días. Todos los días debemos de velar y orar. Todos los días. La vigilia no es solo porque voy a ir allá el sábado y allá se pone bonito. No. La vigilia, hermanos amados, es, hermanos amados, a diario. Debemos de velar a que el pecado no vaya a entrar a nosotros. Amén. Porque el pecado está a la puerta, dice el Señor. Amén. El pecado, hermano. El pecado, decía un pastor hace 2 días, veía yo la transmisión que el hermano estaba predicando en una campaña y decía que el pecado es tan peligroso que en el tiempo que estamos a las viejitas con 60 años y con bichos de 20, usted, ya viejitas todas arrugadas, hermano, y con cipotes de 20, y como los haraganes no les gusta trabajar, bendito Dios, aleluya. Hermano, se mete pues con las viejitas, aleluya, a su nombre. Pero, hermano, pero estamos viviendo ese tiempo. 60 años, hermano, y arrugada, y el hermano puso un testimonio. Dijo que una viejita, hermano, entre 2 la tenía por allá, dice, hermano, aleluya, su nombre. Y estamos en los últimos días, hermano, y esto a veces la gente piensa que esto es ofensa. No, si esto se está viviendo, hermano, no está viendo usted que la picha 20 años, hermano, y con el viejito de 40, 50 años, don Casimiro le dice, qué lindo se ve hoy este día, lo que más me gusta de usted son las arrugas que usted tiene, le dice, y a su nombre, las arrugas le gustan de Casimiro y a su nombre, hermano. Lo que más le gusta del ancianito son las arrugas que tiene. A 20 años la hipoteca subándole las arrugas al viejo. Ay, Dios guarda, hermano. A su nombre. Dile que músculos los que se le han caído porque la piel así le quitan los pobres viejitos, hermano. Ya estamos viviendo un tiempo así. Pero ¿por qué? ¿Por qué la gente, hermano? ¿Por qué, hermano, a veces dentro del evangelio también se ve eso? Por la falta de oración, por la falta de velar, por la falta de dejar que Dios nos dirija.
por la falta de entrega al Señor. Porque, hermanos, si esto no solo se trata de que voy al culto a ver qué habla el viejo allá, no. Si aquí es Dios el que nos va a hablar. No sé si usted ha visto que el mensaje todos los días tiene que ser diferente. No lo porque viene una hermana sin ceja, o la hermana sin ceja le va a caer la palabra. No, si Dios no tiene que hablar en otras áreas también. Vemos a una hermana con falta cuta, a la hermana que anda falta cuta para que se enderece. Si hoy usted no podemos enderezar a nadie, si el que endereza a la gente es el Espíritu Santo y a su nombre. Nosotros queremos cambiar a la gente. Hoy viene a la iglesia, ya mañana queremos que ande la gran falda larga. ¿Y para qué vamos a querer gente que mañana ande la gran falda larga si la lengua es la banda larga? Si tenemos que tener gente que primero cambie por dentro, para que cuando cambie por dentro, cambie por fuera. Claro que la vestimenta y la predicación es parte de la Biblia. Esa siempre tiene que dar, pero no solamente ya solo porque usted agarró a trompones con el viejo y viene al culto a adorarlo a Dios, ahí voy a predicarle yo. Bueno, si el Espíritu el que habla, gloria a Dios, gócese y alabe a Dios. Amén. Pero si ya porque a mí me dijeron o porque yo escuché, ahí me voy, no se trata de eso. Se trata, hermanos amados, de que nosotros podamos día a día, hermanos, tratar de agradar a Dios. Dice que a medianoche orando Pablo y Silas estaban ¿qué? Orando. Pero dice la Biblia que los presos los oían. O sea que cuando la gente oye que nosotros adoramos a Dios, tiene que escuchar lo que hablamos y tiene que escuchar lo que cantamos, y el mismo Espíritu hará algo en el corazón de la gente. Mire, yo he estado predicando en las calles, he estado repartiendo tratados, pero no solo se trata de predicar y repartir tratados, se trata también de que nos entreguemos. Niña, usted es la que dirige los cultos y está ahí de malcriada, platicando en el culto. Necesitamos nosotros, hermanos amados, aprender, hermanos, que como hijos de Dios debemos de aprender a caminar bajo la voluntad de Dios. ¿Te imaginas Pablo y Silas, hermano? ¿Te imaginas Pablo y Silas platicando, hermano, en vez de estar adorando a Dios allá en la cárcel? ¡Ey, cómo están todos ustedes los presos que están aquí en la cárcel! ¡Ey, miren que no nos han dado comida! ¡No nos han dado agua! Y hubiera puesto Pablo, ¡ay, Dios mío! Entonces nos vamos a morir. Dios guarde, ¿cómo le hubiera transmitido vida a los pobres presos? Pero no, dice que lo oyeron cantando y orando y a su nombre. Hermano, qué tremendo era, hermano, que estaban golpeados. Los habían metido presos por andar predicando el evangelio. Y estaban en la cárcel, hermano, pero no estaban tristes. Estaban en la cárcel, pero no estaban llorando. Y si lloraban, lloraban por adorar a Dios. Estaban, hermanos, sufriendo, los estaban matando quizás, hermanos, pero no estaban desahuciados, porque ahí estaba Dios, porque donde hay oración, ahí está Dios. Donde hay alabanza, hermano, en nuestros corazones, ahí está el poder de Dios. Dice la Biblia que los que cantaban, oraban, hermano, de repente empezó a temblar la cárcel. ¿Por qué? Porque cuando Dios desciende, la tierra tiembla, y a su nombre. Eso es lo que dice la Biblia. Ahorita estamos viviendo un tiempo bien difícil, pandemias, presos por todos lados, y de repente va a venir los virus que se andan soltando. Ahí anda por ahí la viruela del mono, tenga cuidado, no lo vayan a subir a un palo también, bendito Dios y a su nombre. Y eso, hermano amado, eso es por producto del mismo pecado. Por ahí, hermanos, dicen por ahí que ahí vienen unas hambrunas por ahí cerca. Y esto es cumplimiento de la palabra. Y usted no se vaya a asombrar cuando usted esté gordito y de repente esté como que escoba, que a pura agua la van a mantener, bendito Dios. Un churro en la mañana y un trago de agua al mediodía. Y hermanos, por ahí, hermanos, en Animal Planet miraba yo la vez pasada que decían que por ahí en 2050 va a haber escasez de agua mundial. Pero eso usted ya no lo va a ver, porque no vamos a llegar a esa fecha. Con la ayuda de Dios ya vamos a estar en la presencia de Dios hoy, pronto, en estos días, primero Dios. Pero, hermano, dice Ezequiel que la lengua de los niños se va a pegar a la boca, dice el cielo de la boca. Que la lengua de los niños se va a pegar. La gente va a desmayar de sed a su nombre. Dice que van a andar errantes de aquí para allá y de allá para acá, y eso ya se vio hace un tiempo, las caravanas que iban buscando a Estados Unidos, y todo esto está aconteciendo. Pero la gente, como no se ha entregado a Dios, no puede entender eso.
El hombre no puede entender eso. Aún hay evangélicos que eso no lo entienden. Hay evangélicos que le predican eso y dicen, hermano, ¿y por dónde viene el hambre? Dice, a su nombre. Cuando deberíamos de estar pensando que eso tarde o temprano va a llegar, hermano amado. Va a llegar, no es que tal vez llega, va a llegar. Estamos viendo, ya no estamos en tiempo donde vamos a estar ahí, hermanos amados. Ya no es tiempo de que entre hermanos nos andemos comiendo, nos andemos criticando y que andemos pensando que yo soy mejor que aquel y que yo soy mejor que aquella y que aquella viene el domingo y que yo vengo el lunes y que aquella es lunática, yo soy marciana, la otra es de Mercurio, la otra es de Júpiter, la otra es de Venus, la otra es sabatista y la última es dominguera y a su nombre. Ya no estamos en el tiempo ese. Ya estamos, hermano, en el tiempo donde tenemos que estar erguidos y levantar vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Hermanos, estos hombres estaban en pruebas, pero estaban viendo a Jesucristo. Nosotros estamos viendo las pruebas que están pasando en el mundo, porque dice Apocalipsis, hermano, que todo esto va a acontecer para probar al mundo entero. Y dígame esto, que lo que nosotros estamos viendo, lo estamos viendo con misericordia de Dios, teniendo a Dios, esperando a Cristo, esperando la venida del Señor. Estamos viendo estas cosas. Nosotros tenemos una escapatoria todavía, pero cuando Cristo ya haya venido, ¿qué van a predicar ustedes? Cristo vino y se quedó, pues. Y Cristo vino y se quedó. ¿Por qué? Porque, hermano, no hubo un tiempo dedicatorio a Dios. Y si no hubo un tiempo dedicatorio, no hubo una firmeza en el creyente. No hubo una vida de oración, una vida de lectura, una vida de entrega, una vida de santidad, una vida de paz. Porque hay gente que está dentro de la iglesia pero todavía anda peleada, bendito Dios y aleluya, su nombre. ¿Y qué tal vos el día que te enojaste con la hermana? Y el día que te enojaste con el hermano, no veniste a la iglesia de Bravo y de repente ¡pum! Apareció Jesús y usted se quedó. ¿Por qué? ¿Por demonio? ¿Por diablo? Pero es necesario entender. Es necesario que, hermano, ¿sabe qué dice Isaías? Mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos, porque el que mira a él no será avergonzado. Pablo y Silas, azotados, golpeados, maltratados, hermano, y dice la Biblia que estaban presos, encadenados en el cepo. Queda entender que el cepo, hermano, según, hermano, ahí, como dice ahí el diccionario bíblico, que el cepo era un lugar donde le ponían, hermano, las manos atadas con unos grandes grilletes, hermano, y ellos estaban ahí pegados, pero dice que estaba uno orando a medianoche. ¿Qué nos da a entender? Que, hermano, hay que estar buscando a Dios en todo tiempo. En todo tiempo. Cuando usted ya empieza a ver, hey, Señor, estoy flaqueando, la verdad que, Señor bendito, ya no estoy orando, preocupémonos. ¿Por qué? Porque es la maldad la que está enfriando ahora la misma iglesia. No ve un montón de gente peleando por el presidente, anda pues, aleluya. Y pero el creyente, unos hermanos que yo creía que eran algo espirituales, hermanos, los vi publicando locura y yo digo, qué desgracia, digo yo, porque el evangelio no tiene nada que ver con la política de esta tierra. Si la Biblia nada más nos manda a orar por los gobernantes, es lo único que la Biblia manda. Que ya me veo yo que la Biblia dijera, vamos a poner al diputado Francisco ahí a que lleve las elecciones, y vamos a poner a la diputada Diana Michelle, la diputada hermana Pereira, la diputada hermana Bea, y una va a ser la sindicata y la otra va a ser, hermanos, si Dios no nos ha llamado a eso, que pelee el mundo, hermano. Pero las leyes son terrenales, pero las leyes el hombre las ha corrompido. Amén. Dice Isaías, hermano, en el capítulo 59, hay un versículo ahí de los últimos, dice que, hermano, el hombre ha corrompido el derecho, y es cierto. Y no crean que Dios está contento si Dios permite. ¿Por qué? Porque su palabra se va a cumplir. No crean que solo porque yo soy predicador Dios va a hacer excepción de personas conmigo, o porque usted es una gran sierva de Dios, profetiza, danza, habla en lengua y el Espíritu Santo la toma, Dios va a hacer excepción con usted. Dios no va a tomar a inocente por al culpable, dice la Biblia. El que es santo santifíquese más, dice la palabra de Dios. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es malvado hágase más malvado todavía, dice la Biblia, su nombre. Gloria. Quiere entender el Señor
que lo que nosotros debemos de hacer es esperar la venida de Él. Porque mire, ya sea que Cristo venga o que Él nos lleve. Hay gente que cree que porque es evangélica no le va a alcanzar los juicios de Dios. No, si hay gente que de repente, hermano, hay gente que, mire, hermano amado, hace unos meses oí una profecía de una hermana. Y la hermana decía, clamen por El Salvador, decía, clamen por la lluvia que viene, decía, clamen porque va a haber un movimiento de tierra, decía, clamen porque es a donde he atado un cordón, dice, de muerte, dice, pero dice, pero pronto, dice, hay dos poderes malignos que ya están preparados para soltarse. Y es cierto, hermano, si de un momento a otro va a empezar a ver cosas que nunca se han visto. Si ahorita está viendo presos, más después quién sabe empieza a ver un muerto por cada esquina y todo eso, porque el diablo a eso ha venido, a matar, a hurtar, a destruir. Pero ¿qué debemos de hacer nosotros? Orar para que Dios tenga misericordia, orar por los amigos, por los vecinos, por los incrédulos, por los que nos aman, por los que les caemos mal. Oración es que vamos a vencer, y a su nombre. Ahora, Señor, yo voy a orar por mi hombre que tengo, que es demonio, Señor, en el nombre de Jesús, algo, ¿vale? Señores, pégale un susto a este viejo, hombre, para que me ande, vaya conmigo a la iglesia, hombre, Señor, aleluya, a su nombre. Yo conocí una hermana que sabe que la hermana decía, cuando ella quería que alguien llegara a la iglesia, aflige el alma de esta gente, Señor, aflige el alma de esta persona, aflige el alma, hermana, y de repente el alma de la gente, ay, hermana, es que me puede llevar en oración. Yo he sido el vivo demonio, le tiraba piedras en la casa, y cuando ustedes hacían culto también le tiraba piedras, pero le pido perdón, hermana, en nombre de Jesús, ore por mí, a su nombre. Porque a veces Dios tiene que afligir el alma del ser humano, porque de no ser así, la gente no quiere nada de Dios. De que la tierra de repente, miren, no sé si ustedes notaron ya día, a las 3 de la mañana temblaba. Amén. Todos los días estaba temblando. Antes de que temblara a las 3 de la mañana, hace como 1 año y medio, 2 años, temblaba a las 6, 7, 8, 9 de la noche. De repente a las 3 de la mañana. Cuando vengamos a sentir, una pared nos va a caer encima y nos va a llevar el Señor para la gloria de Él y a su nombre. A su vez sí, porque es mejor que nos lleve Dios, hermano, y no que le vaya a perder nuestra alma. Pues. Sí, mejor que, pues sí, hermano, pero imagínate, el pobre hermanito le cayó la pared y el chore aparece en las noticias, muere el hermano evangélico chulón, estaba en la cama, bendito Dios, y le van acá la foto en el periódico, en pantaleta, bendito Dios, y a su nombre. Los hermanos tienen que esforzarse a dormir con su pantaloncito por cualquier cosa. Hay que estar activos, hermano, y a su nombre. ¿Saben qué dice el libro de Nehemías? Dice el libro de Nehemías que como el pueblo de los judíos estaban en guerra, dice que cuando se iban a bañar, solo se quitaban la ropa para bañarse. Así dice la Biblia. Solo se quitaban la ropa para bañarse. Y con la espada en una mano, con la espada en una mano, y con la otra mano comían, dice. O sea, eran soldados de guerra. Vaya a ver, un soldado olvida el fusil, no lo olvida. Vaya a ver si el hermano pierde la Biblia, la mayoría pierden la Biblia y a su nombre. Hermano, vamos a leer el versículo, el salmo tal. Abra su Biblia. Ahí va corriendo el hermano. ¿Y a dónde dejé la Biblia? Dije el cabezoncito. Y la cabezoncita. Y señor, mami, no viste la Biblia. Papi, no viste la Biblia. Hermano, no vio la Biblia. Decomisada está ya la Biblia por rebeldía a su nombre. Hermano, y mire, ayer me asombraba. Que me asombraba porque una hermana había olvidado el celular en la iglesia. Usted. A su nombre. Dios guarde, yo he visto que pierden la Biblia. Porque claro, la Biblia casi no la leen, pero que pierdan un celular, eso sí está raro, hermano, y a su nombre. Si el celular es lo primero, ustedes revisan antes cuando le van a ir. ¿Y dónde está el celular? ¿Y dónde está la carcasa? Ahí está. Si el celular la gente no lo olvida. Por eso yo decía, Señor bendito, el celular han olvidado. Gracias, Señor, decía, porque por algo tú estás aguantando este celular, decía yo, y a su nombre. Bendito Dios, que está bueno que pierdan el celular. Pero imagínate, nosotros la Biblia perdemos. ¿El celular cuál es? Es un A30. iPhone, dicen por ahí, que ha salido un iPhone 13.
El iPhone 3. ¿Cuál celular anda, hermano? El iPhone 3. Enséñeme la Biblia que anda, hermano, para la gloria del Señor. Ya le cayeron 5 páginas. Dios, bendito Dios. A su nombre. Ya anda hasta con jaliba la pega la pobre Biblia. No, hermanito. A su nombre. Cree que no estamos arruinados espiritualmente a veces. No ustedes, pero tal vez alguien, hermano. O sea, imagínate, o sea, tenemos que ver el interés a lo material que el interés a lo espiritual. Amén, hermano. Pero Pablo, si nosotros estuviéramos en el tiempo de Pablo, y Pablo, el apóstol Pablo, entrara aquí al culto, y él viera que estuviéramos predicando con bocina, no, hombre, el apóstol Pablo quizás nos dijera: alquíleme una bocina, hermano, présteme una, me la voy, se le eche en el lomo y se pueda predicar el apóstol Pablo. Pero si le echamos una bocina ahora a los predicadores de hoy en día, bocinas no quieren echarse al lomo. Ellos quieren llegar a un lugar, sentarse con el Gatorade y con el agua, y a su nombre, y está bueno cuando usted es un siervo de Dios. Pero hermano, y si quiere el primer mensaje, si no él le da el primer mensaje, ya no vuelven a llegar a un culto, y a su nombre. Y tiene que ser acción de gracia, y por favor, tiene que dar pollo a su nombre. Hermanos, los evangelistas de hoy en día, pero los evangelistas de antes, hermanos, no andaban por plata, no andaban por oro, no andaban por salir en el celular, no andaban por nada de eso. Ellos lo que andaban era unción del Espíritu Santo. Ellos le ponían las manos a un loco, hermano, y lo sanaban y lo hacían cuerdo para la gloria de Dios. Dice que la Biblia dice que la gente buscaba los paños del apóstol Pablo. Estos son los paños que nosotros le llamamos toallitas. Dice que la gente buscaba los paños del apóstol Pablo para tocarlos, porque cuando la gente tocaba los paños del apóstol, hasta se sanaban. Usted vaya a tocar este paño, hermano, ni tocarlo quiere, porque sigue de puro sudor. Aleluya. Más que ni se los lavan al pastor. Aleluya, su nombre. Hermano, qué terrible. Dice la Biblia, hermano, que con la sombra de Pedro sacaban a los enfermos, para que a lo más la sombra de Pedro cayese sobre ellos. Amén. ¿Por qué? Porque andaban una gloria de Dios esos hombres, porque sufrían por el evangelio. Esos hombres andaban un poder de Dios sobrenatural, porque ellos adoraban a Dios, se concentraban en adorar a Dios. Ellos, hermanos, los primeros para ellos era Dios. Lo segundo para ellos era Dios. Lo tercero era Dios. Las mujeres están en la casa, pero ellos andaban predicando, sirviendo a Dios, a su nombre. Los apedreaban, seguían predicando. Hermano, qué evangelio más poderoso el que todo. Por eso es que, hermano, oraban a medianoche y temblaba la cárcel, hermano, porque descendía el poder de Dios. Ay, Dios, nosotros oramos por un enfermo. Allá a los 3 meses le viene a sanar, bendito Dios, aleluya, su nombre. Hermano, otros oramos por un endemoniado y no tenemos que hacer 7 sesiones para que quede libre, bendito Dios, aleluya, su nombre. Hermano, con la primera sesión, para la gloria de Dios, ahorita ya medio está quedando así cuerdo, pero con la segunda, la tercera, ahí me va a empezar a ver el cambio, bendito Dios. No, sí que anda el poder de Dios, ora por alguien y Dios tiene que manifestarse, pues. Amén, hermano. Tiene que manifestarse. ¿Por qué se manifiesta Dios? Porque nosotros buscamos de Dios. Porque estos hombres eran hombres de guerra. Hermano, hoy, hermano, si ahorita vamos a hacer vigilia, quiero ver a todos los servidores, todos activos. Y los servidores vienen 1, 2 viejitas nada más. De ahí los demás. ¿Dónde está la hermana Juana? Brilla por su ausencia. Aleluya, su nombre. ¿Dónde está? Porque no queremos compromisos. Porque uno, ay Dios, si yo me meto con Dios, ay Dios guarde, se me va a levantar el diablo. Si el diablo está enojado con vos, tienes que aceptarte a Cristo. Y Él va a procurar mantenerte frío, mantenerte fría. Es el diablo. ¿Cómo frío, hermano? Que vos no orás. Y cuando orás una oración toda muertecita de 5 minutos, y a los 5 minutos no hay ni que decir. Y es más, estás orando a los 5 minutos y al minuto número 6 ya no estás, sino que estás dormido. Una gran frialdad espiritualmente. Y vas a leer la Biblia, padre, o chivo a leer la Biblia, salmo, y empezás a leer el salmo, de repente te hacen los ojitos así, como que el avión,
hermano, ¿por qué? Porque estamos fríos espiritualmente. Pero nosotros debemos de entender que si estos hombres alcanzaron la gloria de Dios, no fue por su fuerza, fue porque tuvieron objetivos, hermanos, en su vida de agradar a Dios día y noche, a su nombre. Dice que los presos lo oían, tembló. Las puertas de la cárcel todas se abrieron. De repente llegó el carcelero a matarse, iba, dice la Biblia, a matarse iba. Porque, hermanos, según los romanos, si se le iba un preso al carcelero, el carcelero tenía que morirse, tenía que dar la vida por el preso. Amén, hermano. Entonces dice la Biblia que a matarse iba el carcelero de Filipo, cuando le dijo el apóstol Pablo, no te hagas ningún daño, le dijo. ¿Por qué? Porque no era el plan de Dios que él se matase. Porque el plan de Dios era salvarlo. Y dice que aceptó a Cristo él y toda su casa. Amén. Hechos 16:31. Acepta al Señor Jesucristo, le dijo, y serás salvo tú y tu casa. Necesitamos nosotros decirle a Dios que nos ayude para que Él haga la obra también en nuestra casa. Amén. No solo tú tienes que volar al reino de los cielos, tu casa también tiene que volar al reino de los cielos. Josué dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Hay alguien ahí en las redes sociales que le quiera pedir perdón a Dios, le ha fallado, se ha apartado, ha pensado en volver atrás. Diga conmigo estas palabras así, mire: Señor Jesús, te pido perdón, Señor, te he fallado. Me reconcilio contigo, perdóname. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo y morir por mí en la cruz del Calvario. Amén y amén. Y el pueblo del Señor dice: Amén. amén. Bien. Qué bueno es el Señor. Solo